Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su primera edición virtual. En esta ocasión estamos muy contentos de organizar un evento en el marco de la celebración del Día del Niño y de la Niña. Para esta ocasión, para los lectores más jóvenes que tenemos conectados con nosotros, traemos una conversación con el escritor, músico, ilustrador Juan Gedovius. Para ello hemos convocado a unas grandes invitadas que seguramente le van a sacar lo mejor a la conversación de esta tarde. Para moderar el día de hoy esta charla, hemos invitado a la doctora Magali Velasco Vargas, directora de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. También a Linda Mujica, directora de Periscopio Espacio. Y junto con Linda tenemos la participación de dos chicas lectoras que van a disfrutar mucho, platicar y externar sus dudas con Juan. En primer lugar está Yehieli de Yael Méndez Córdoba y Gaia Barbacou. Ambas forman parte del blog lector. Sin retrasar más este evento, les cedo la palabra a Magali y les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, Maga. Gracias, Lino. Muy buenas tardes y muy contenta de saludar a todos los que nos están en este momento escuchando. Gracias y felicidades. Es un día que nos gusta celebrar el particular 30 de abril porque es bastante lúdico, divertido y muy bonito celebrarlo. Y la idea de la charla con nuestro amigo y muy querido Juan Gedovius, que además Juan es de la casa, es de la UB, es de la FILU, aunque él no quiera, pero sí lo es, No, porque sí nos ha quiero, acompañado. siempre lo he sido. No, sí quiere. Siempre ha sido muy generoso con la Universidad Veracruzana, con la FILU, con la comunidad de la UB y con Jalapa. Y bueno, la idea es que tengamos una charla con él. Me da gusto saludar a Linda, conocer a Gaia y a Yahieli. A Gaia y a Yageli no las conocía, a Linda sí, porque la he seguido en varios de sus proyectos, siempre muy movida con proyectos que involucran a niños, a niñas, que tienen que ver con ciencia, que tienen que ver con la difusión y divulgación, tanto de temas científicos, pero también literarios, que atraviesan todas las formas de comunicación, radio o presencial, literatura, etcétera. Entonces, Linda, bienvenida, qué bueno que pudimos coincidir y sobre todo festejar a lo que yo dije ahorita, ¿verdad? Que es el enfant terrible de la literatura mexicana infantil ilustrada, que es don Juan Gedovius, y que estamos celebrándole también un libro doble en esta línea que él ha venido trabajando de reconfigurar o releer los clásicos a través de sus ilustraciones, ¿no? Esta forma de renovar las iconografías para las nuevas generaciones. Entonces, le voy a ceder la palabra a Linda porque hay mucho que las chicas quieren platicar. A mí me da mucha curiosidad porque de hecho es muy seguro y muy probable que Yahieli y Gaia hayan conocido a Juan desde niñas, porque las veo súper jóvenes, entonces me interesaría ver como esta ya proyección de sus lectoras. Y bueno, Linda, adelante, acribillen a Juan Gedovius. Juan, gracias, te queremos y adoramos. Besitos. Gracias. Queremos decirle al público que ya pronto vamos a llegar a ti, Juan. Estos son algunos filtros que tenemos que pasar para poder platicar contigo. Nos da muchísimo gusto a la FILU que nos haya invitado a presentar en este día tan especial para las niñas y para los niños. Gracias, Magali, a Lino por la presentación, a todo el equipo que hace posible que hoy estos eventos se realicen de manera virtual porque son las condiciones, pero también de manera virtual. Veámoslo por el lado más positivo, podemos extender esta charla a más rincones que antes probablemente estaban un poco más limitados. Agradecemos a todas y a todos que se pongan también en contacto y que hagan sus comentarios, porque Juan, ya prometiste que los vas a contestar hoy en directo. Bienvenido, Juan, es un gusto saludarte y verte pantalla a pantalla.
pantalla a pantalla, desafortunadamente, pero con la promesa de que nos veamos pronto, ¿no? De que esto eventualmente tendrá un fin y estaremos nuevamente ahí haciendo travesuras juntos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy, ¿no? Cuéntenme. Y efectivamente, tenemos mucho que platicar contigo. Invitamos hoy a Gaia y a Yehieli, porque como bien lo mencionaban, son dos lectoras jóvenes. Debo decirte que también se dedican al arte, Gaia en la parte de la escritura y Yehieli en la música. Entonces, estas dos pasiones también combinadas o que pudieran tener alguna relación con tus pasiones son lo que hoy tal vez nos hagan platicar de una manera más rica. Y la plática la iniciamos, quisiéramos preguntarte si podemos navegar un poco más en el tono personal porque queremos saber un poco más de ti. Por supuesto. Y después nos vamos directamente con los libros de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Perfecto, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo ven, Yehieli y Gaia? ¿Qué es lo primero que quieren saber de Juan? Pues yo, si me preguntan empezar, lo primero que conocí de ti fue el Tintodonte. De hecho, a decir verdad, es como una referencia constante en mi casa hoy en día, ¿no? Qué maravilla. Como el Tintodonte. Y me llama mucho la atención que es una historia contada en imágenes, no hay texto tal cual. Y aún así como que se entiende lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer una historia sin imágenes? O sea, sin texto, perdón. A ver, finalmente sí he encontrado que la plástica, ¿no? La gráfica, es otro lenguaje. No es uno está acostumbrado a que o se habla o se lee, pero también se leen y se hablan las mismas imágenes. Y para mí era también como una manera de romper ciertas barreras de idiomas, ciertas barreras de contexto. Hablar desde una imagen que pueda ser tan universal como simple y sencillamente el disfrute de la imagen y ojalá, en el mejor de los casos, que tenga la suficiente capacidad de comunicar lo que se está tratando de comunicar, que se está tratando de contar. Es un reto que siempre valoro mucho, es eso, justamente un reto, ¿no? Porque tendemos a pensar que eso, las ilustraciones son dibujitos, ¿no? Que son algo que va acompañando al texto, algo que incluso nos van quitando con la edad, ¿no? Cuando somos, cuando tenemos ciertas edades, pues ahí están, las ilustraciones son nuestro primer gancho a los libros, nuestro primer gancho a un montón de cosas cuando todavía no leemos. De repente empezamos a leer y en cuanto más letras leemos, menos imágenes nos ponen. Entonces, es un poco ingrato, está cambiando ahora, ¿no? Como que también, si bien los libros infantiles son libros que tienen pocas palabras, son pocas palabras, pero que dicen mucho. Entonces, también en este ejercicio de gráfica, decir, bueno, yo también quiero contar, ¿no? Para todo esto, yo nunca me imaginé estar haciendo esto, ¿no? Haciendo libros para niños, tanto de la escritura como desde la trinchera de la ilustración, pero no es algo que estaba dentro de mi horizonte. Yo quería ser biólogo, quería ser chef, quería hacer un montón de cosas, estudié música, en fin, estaba como en un montón de cosas, dando giras con artistas, en fin. Y de repente había como una cosa ahí pequeña que era como el hacer libros, el contar historias, y que empecé a abordar básicamente como tener una de esas cosas más que me permitían comerme el mundo de una rebanada. Entonces me gustaba hacer un montón de cosas. Y de repente, bueno, por absoluta serendipia, por estar en el lugar y en el momento, de repente me decían, bueno, oye, pues hay que hacer unos libros para niños, ¿no? Había una colección creciente de libros infantiles, quizás el primer intento real interesante de hacer libros desde México y no traerlos de otro lado, que fue esta colección de A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, que muy exitosamente empezó a gestar
pues esta horda de libros que empezaba a dar mucho de qué hablar, en esta ocasión a los niños, lo cual era muy, muy, muy importante, muy lindo, y era un experimento al principio, digo, un experimento que probó ser fantástico y tener muchos aciertos, la gran mayoría de los aciertos, y fue lo que destapó un montón de cosas. Dicho esto, pues esto de ser ilustrador, pues no existía, ¿no? Eras bombero, policía, biólogo, líder sindical, pero nunca ilustrador de libros para niños. Eso era como, para empezar, ilustrador como qué, ¿no? Y para niños y niñas, pues peor, porque pues ya saben que los niños y niñas, pues, ¿qué? ¿Y eso es qué? Sabemos que son chiquitos, chaparritos, que gritan mucho, que son medio, ¿no? Dices, ¿para qué? Para niños, ¿no? Entonces todavía más en un rincón estaba todo esto. Generalmente había que estar compitiendo contra un montón de cosas, televisión, películas, etcétera, más tarde, y mucho más tarde, bueno, toda esta cuestión de internet. Pero entonces, bueno, era como ¿qué es eso? Y por accidente, literalmente, en esta ola de un montón de cosas que me gustaba hacer, ¿no? La música, la biología, la laudería, ¿no? Hacer instrumentos, ¿no? Un montón de cosas que me llamaban la atención y que las hacía todas, las sigo haciendo todas, porque no podría separarlas del todo que soy yo, ¿no? Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué prefiero? ¿La música o la ilustración, por ejemplo? Y pues no, mi ilustración está llena de música y mi música está llena de ilustración, y ahora he estado haciendo libros que tienen música también, y al revés. Entonces, nunca he intentado siquiera separar esas partes, son todas constituyentes de lo que soy. Entonces, bueno, pues de repente sentí que empecé a hacer algunos libros, empecé a ilustrar algunos libros, sobre todo sin sentirme yo ilustrador. Pero de repente se dio pues vas caminando por ahí y te dicen, tú ilustrador, ¿no? Entonces, ¿a quién le hablan? Y resultaba que sí, era yo. Pero es que yo no me sentía un ilustrador, hacía ilustración, sí. Volteé y sí, había 4, 5, 6 libros, pero yo todavía no me sentía como en ese punto, y de repente dije, bueno, sí, ¿por qué no? Claro, aparte empezó esta cuestión de decir, bueno, pues sí, con las ilustraciones siempre hay que estar haciendo, en este caso, niños y niñas. Y dije, ay, qué horror. ¿Y cuándo voy a hacer monstruos, duendes, todas esas cosas que me gustan hacer? Y yo sé, los niños y las niñas se parecen mucho a los monstruos, pero no es lo mismo. Entonces, pues dije, ¿cuándo voy a hacer de este tipo de personajes? Pues el día que yo los genere. Entonces sentí que en ese momento no tuve ninguna ni gana, ni necesidad, ni obligación de pedirle permiso a nadie para intentar hacer algo que me era muy natural. Entonces empecé a contar, pero siempre fui un personaje aparte muy tímido y de pocas palabras. Se me ha quitado un poco, pero siempre... Un poco, ¿eh? No, pero siempre fui así el niño retraído, el que no hablaba, el que cualquier mamá sensata hubiera llevado a una terapia, y que qué bueno que en ese entonces no se usaba todo esto, si no hubiera sido diagnosticado cualquier cantidad de cosas. Pero en fin, el caso es que pues no hablaba, fui un muy mal lector, ¿no? También yo tenía dislexia, sigo teniendo algo de eso, entonces me daba como pena incluso leer, y leer en voz alta me daba mucha más pena. Entonces yo encontré en la imagen una manera de comunicar sin temor a equivocarme en el orden de las palabras, de qué se trataba lo que yo quería contar. Y fue un experimento muy lindo, que me llevó pues a muchas cosas. Mi primer libro resultó ser pues premiado a la fecha con muchísimas muchísimos premios en muchísimos rubros, y sigue ahí dando lata, y a ese le siguieron más, ¿no? Porque hacer un libro, bueno, pues hacer un libro tiene su chiste,
El problema es qué haces con el que viene, y con el que viene, y con el que viene, y darle continuidad a una especie de, ni siquiera le voy a llamar un proyecto, pero sí darle continuidad a lo que uno le gusta hacer es, creo, la parte más complicada, porque también hacer un libro puede ser como un buen momento, ¿no? Tuviste un buen momento, una buena idea, y ya pasó, ¿no? Es, bueno, ¿y después qué más hay? ¿No? Y no en esta función de, ¿y cómo va la segunda parte o la tercera parte de la saga? No, es, ¿qué más hay que inventar? Y entonces Eso así... ahora es un 2x1. Alicia, por eso ahora te aventaste un 2x1 con el libro. No, Mira, Juan, quería de verdad preguntarte, porque estabas diciendo hace un rato, justamente creo que en las últimas décadas, la ramificación de las profesiones y el reconocimiento a las actividades artísticas como una profesión, que sí creo que ha ayudado en los últimos años. Quería realmente hacer la relación con ese niño, Juan Gedovius, chiquito, que ya nos contaste un poco de tu personalidad y cómo eras, a cómo fuiste avanzando en tu reconocimiento también artístico. ¿Qué consideras tú que te ha facilitado, que ha afianzado tu camino en las diferentes disciplinas en las que incursionas y con mucho peso y presencia como ilustrador? Bueno, a ver, son como varias preguntas en una sola. La primera, muy importante, nunca jamás me he puesto en el pedestal del artista o este tipo de cosas. Es un tema y es una palabra que en realidad se ha manoseado mucho, y hay muchas personas que se dicen artistas o muchas cosas que se les da el rubro de artistas cuando verdaderamente creo que no es merecido, ¿no? Y creo que en este caso estar definiendo qué es arte y qué es artista y todo, pues, no sé, es una discusión que podríamos tener un muy buen rato y no llegar absolutamente a nada. Pero lo que sí te puedo decir es que jamás me ha interesado eso, jamás me ha interesado esta cuestión de si si piensan que soy un artista, si no soy un artista, qué es ser un artista, si vale más la ilustración que el texto, porque eso es tema de un montón de discusiones que creo que no tienen ninguna razón de ser. Es decir, ¿qué es más valioso, la ilustración o el texto? No importa, no importa, todo suma, porque también aquí entran los diseñadores y los editores, y también quien carga los libros y los empaqueta y los distribuye y los media, y hay un montón de cosas detrás de un libro que creo que merecen un crédito que generalmente no se les da, y es un todo. De nada sirve a poco hacer un libro fantástico si no se distribuye, si no llega a los ojos que tiene que llegar. Entonces creo que es una cadena de un montón de cosas virtuosas que van sumando, todas van sumando. Entonces, primero, nunca he tenido como esta idea de yo, mis libros y no, si bien obedecen básicamente a mis necesidades, a mis gustos, a mis aficiones, a mis disgustos también, ¿no? Pero digamos que es la manera como yo encontré de contar, ¿no? De involucrar a cualquier ojo externo que quiera echarse un clavado a las páginas que yo escribo o ilustro, pues compartirles un poco lo que sucede en esta cabeza, ¿no? Es mucho más sencillo. Si eso puede llamarse arte, si eso puede ser como más relevante, no lo sé, eso ya no me corresponde a mí. Es decir, yo nunca hago un libro pensando que, esto va a ser un éxito, se va a vender mucho, este tiene que ser el mejor libro, no, o es para tal o cual persona. No, los hago en principio por el gusto que me da hacerlos, por el disfrute que encuentro en hacer esto que tanto amo, ¿no? Que es dibujar, que es escribir, que es compartir de la mejor manera posible lo que me sucede, sin ánimos de que le guste a nadie tampoco, ¿no? O sea, por supuesto que les guste, pero como mi trabajo siempre lo hago
a partir del respeto que tengo por mis lectores, creo que eso se va dando solo, ¿no? De repente dices, bueno, ¿cómo hablar del éxito, ¿no? El éxito es muy curioso. Alguna vez, hace mucho tiempo, en alguna entrevista me decían, bueno, ¿y cómo se obtiene el éxito? Digo, pues, no lo sé, me encantaría saberlo. Si hubiera una píldora especial, si hubiera algún tipo de brebaje que sacas de alguna planta emanada de algún pantano de cocodrilos lleno de dinosaurios. Bueno, pues seguro estaríamos todos hurgando ahí, ¿no? Yo creo que en realidad, en el momento que pones la última coma, el último punto, la última mancha de pintura, en ese momento ya no te pertenecen los libros. En ese momento pertenecen a todos los ojos a los que llega, y en ese momento generan cosas diferentes en cada ojo. Entonces, en ese momento ya no es tuyo, ya no puedes decir, te tiene que gustar porque lo hice con mucho cariño y porque lo hice, te puedo dar todo las justificaciones que quieras para decirte que es el mejor libro. Pero no, ni puedo hacerlo ni quiero hacerlo. Entonces, en ese momento ya no es tuyo. Entonces, quien decide verdaderamente si gusta, no gusta, pues son todos aquellos ojos fisgones que entran a sabiendas o por serendipia a estos textos. Sí, Yageli también querrá participar Sí, con justo iba a decir que estos ojos que tuvieron la fortuna de leer Trucas, que me parece increíble. Y justo esta parte que estaba mencionando de su infancia, para nosotros, los niños y jóvenes que leímos alguno de sus libros, siento que sus historias han sido una referencia totalmente y nos han abierto muchísimo nuestra imaginación. Entonces me gustaría saber, ¿en su infancia también tuvo este tipo de referencias? No, desafortunadamente. Te voy a decir por qué. Porque parece que fue hace mucho, pero tampoco fue hace tanto. Pero no, en realidad la literatura que llegaba a México era justamente la que llegaba. Generalmente no se hacía aquí, estábamos como siempre a la expectativa de que viniera alguien del extranjero o que alguien fuera de viaje para traer de regreso estos atesorados libros, porque no era común verlos, y cuando los veían, generalmente, pues sí, se sentían muy extranjeros, ¿no? Literalmente, o sea, por el lenguaje, por la manera, sí había toda esta colección fantástica de Alfaguara, recuerdo, muchas otras, ¿no? Que siempre leímos y que nos destaparon cosas fantásticas, pero no eran como propias. O sea, el lenguaje era divorciado de lo que entendíamos como pues era ajeno. Finalmente había términos, había modismos que no los sentíamos tan nuestros. Yo fui un lector tardío, entonces también, bueno, eso no fue tan favorable, ¿no? Podría inventarme una idea, un cuento que dijera que toda la vida me leyeron y iba con mi libro bajo el brazo, y no, la verdad no, me encantaría decirlo, pero no. Fue también una cuestión de hallazgos, porque yo no empecé haciendo esto por un preconcepto, porque de hecho no existía como tal. Yo soy como la segunda o tercera generación de ilustradores en México que pues no se puede hablar de una gran tradición, ¿no? Como en otros países, Colombia lo tiene, obviamente, Europa, Japón, aquí no. Entonces me tocó un poco ser de los que medio moldeó las primeras maneras de hacer esto. Entonces, yo hallé un camino primero por curiosidad, estar en el momento que tenía que estar, con el gusto que tenía que estar,
pero me fui enamorando del quehacer con el tiempo, porque aparte nadie te dice cuando, o sea, como pareciera muy romántica esta cuestión de yo hago libros para niños y niñas y etcétera, pero hay mucho detrás, hay muchísimo detrás, hay una convicción absoluta de que esto es lo que se tiene que hacer y se tiene que hacer bien, y que no es una cuestión solo de hacer dibujitos o solo escribir, sino ni siquiera es hacer unos grandes dibujos bien hechos, unos muy buenos dibujos. Es una cuestión de compromiso, pero es una cuestión que vas entendiendo con el pasar de los libros en este caso, ¿no? Vas encontrando coincidencias, afinidades, y de repente te ves en un punto donde estás dando un taller, una plática, o estás en un hospital, o en una escuela, en un parque, y entonces ya no fue solo estar dibujando o solo estar este, generando historias, sino pues compartiendo con un montón de ojos y oídos tu experiencia, y tratando de contagiar el gusto pues por los libros y por lo que uno hace, ¿no? Entonces, desafortunadamente no puedo hablar de una gran historia para atrás que me di, de tener ahí alguien que siempre me estuviera leyendo, ¿no? Esta historia de mi abuelo siempre me leía no la tengo, me encantaría, pero me lo fui inventando, y justamente como hay esas partes no las tuve, pues me encanta hablar de ellas, me encanta eh, poner mi granito de arena para que esto fluya lo mejor posible. Y eso es lo que se agradece totalmente, que usted nos inspire a hacer tantas cosas y pensar, ok, tal vez él no tuvo estas referencias, pero encontró otras para nosotros. Y nos inspira a que nosotros también querramos encontrar más referencias para dejárselas a los que vienen. Gracias. No, gracias a ti, de verdad que después de eso no sé qué decir, me pongo de muchos colores, me da toda la Rodrigo pena. Alvar Islas Martínez escribió, que nos están siguiendo, te preguntaba, se une con lo que acabas de comentar, si te habías inspirado en alguna novela gráfica o cómic o en algún dibujante para ir perfilando tu estilo, y es precisamente esto que comentas, ¿no? Que ante la falta, digo, todo esto de la novela gráfica, el cómic, para nuestra generación, porque somos contemporáneos, entró ya muy tarde. O sea, nosotros nos fuimos formando con la tira cómica, pero del periódico, no la novela gráfica en esta tradición de Francia que había, o del manga japonés. Y manda saludos Jackie Alemán, manda saludos a Periscopio, Rodrigo Álvar Islas dice increíble que nos brinden este tipo de presentaciones, Periscopio Espacio, yay, una presentación editorial muy esperada por parte de todo el equipo de Periscopio Espacio. Gracias por los comentarios. Tenemos porra. Oye, guarda esa pregunta que acaban de hacer, Juan, pero antes también quiero leerte otros comentarios, porque nos dice Carla Saldaña: wow, genial, Juan Gedovio, somos admiradores de tu trabajo, nuestros favoritos trucas y salvemos a nuestros monstruos. Y Alejandro Molina manda saludos desde Colombia y también felicita porque es un excelente espacio. ¿Qué opinas? Tienes muchos admiradores, Juan, también. Pues la verdad que me siento muy afortunado y muy honrado de haber podido llegar a tantas cabezas, ¿no? Insisto, mi idea nunca ha sido más que hacer de la manera más honestamente posible y más congruente que encuentro con mi ser, pues compartir lo que me pasa en la cabeza, ¿no? Y siempre parto de eso, de que me gusta a mí. O sea, hace rato hablábamos de que si la llave del éxito, todo. Yo no sé cuál sea la llave del éxito, pero estoy seguro que la llave del
el fracaso empieza por tratar de darle gusto a todos, porque entonces no acabas, ¿no? Entonces, en este punto de decir, bueno, es como cuando le dices pues a los niños así, tómate la sopa, bueno, pues tómatela tú, ¿no? Claro, también, no puedo cocinar una sopa que no me guste a mí y obligar que se la coman, ¿no? Que se la tomen. Entonces, de la misma manera, me gusta hacer libros, me gusta que me gusten, me gusta que me diviertan, porque si no, no tengo, pues no tengo manera de exigir que gusten, que sean nutritivos, que sean interesantes, que no. Entonces empiezo porque me gusten, y en ese azar, sin ser una cuestión egoísta, porque no pretende ser así para nada, pero sí parto de lo que me satisface a mí, de lo que me hace sentir bien a mí, y eso es lo que trato de llevar, ¿no? A todos, sobre todo mucho pensando pues en esta parte del respeto, literalmente. Es decir, el respeto a todas las inteligencias, ¿no? Que con cierta frecuencia a los lectores, entre más pequeños son, se les falta más al respeto, ¿no? En general, a toda la humanidad, entre más pequeños son, como que se les deja de lado, se les tacha de que pues sí, algún día crecerán y se volverán seres inteligentes y a lo mejor ya hasta puedes platicar con ellos, etcétera. Y para mí no, para mí los diálogos empiezan literalmente desde la panza, ¿no? Desde que le cantas a tu bebé, desde que lo arrullas, desde etcétera. Y es un camino es una plantita que se riega desde que nace, desde que está en el frijolito y va germinando y va haciendo cosas. Eso no sucede si no le vas echando agua, ¿no? Entonces, y sol y cariño, y le dedicas espacio y tiempo, y un poco eso es lo que me interesa. Por eso yo no escatimo en ciertos temas que, si bien me ha topado algún tipo de comentarios de que no, esto es complicado, es que los monstruos no les gustan, es que esto son palabras raras las que estás usando, no es algo a lo que haga mucho caso. Afortunadamente, aparte, tengo mucho contacto con mi público lector. Digo, desafortunadamente ahora tenemos un año en que no hemos tenido contacto con nadie, pero me gusta estar en talleres, me gusta estar en escuelas, voy muchos hospitales, me gusta estar como ahí, porque ellos también, todos ustedes, ¿no? Todos, chicos, grandes, aquí sí no meto una edad específica, chicos, grandes, medianos, y chicas grandas y medianas, siempre, también me han dado un poco el norte de por dónde navegar también, y eso es muy bonito. Me gusta hablar a los ojos, ¿no? Y me gusta hablar de tú a tú, con sobre todo estos pequeños lectores, porque muchas veces pecamos de que porque ya somos más grandes y ya ostentamos algunas canas y todo, entonces tenemos el derecho de educar y de decir lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y la verdad es que yo me he llevado unas sorpresas fantásticas casi cada vez que hablo con niños o con niñas, y me enseñan muchísimo y les hago mucho caso, y he aprendido a admirarlos de frente, no hacia abajo. Juan, ¿no? y hablando de tú por tú y a tú con tus lectoras aquí presentes, les quiero preguntar, ¿qué les pareció, muchachas? Las Alicias, bueno, la Alicia en versión de Juan Gedovius y Alicia a través del espejo, y Alicia, a ver qué, esta edición maravillosa, doble, pasta dura, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo. Bueno, desafortunadamente no pudimos tener el libro en físico. Sin embargo, el equipo de Periscopio nos hizo el favor de pasarnos los documentos vía correo, y justamente que Alicia en el País de las Maravillas es un clásico,
Me interesa bastante saber, bueno, yo supe que Dobius se dedicaba a buscar toda esta información de la idea original que tenía el autor para no perder ese concepto. Entonces, ¿cuál es el proceso que lleva para recopilar toda la información y que todo esto abone a la construcción del personaje? Bueno, pues justamente Antes, para que se junte, perdóname Juan que te interrumpí Ajá. tan feo, pero es que Guillermo López Escalera, para seguir con la conversación de nuestros internautas, pregunta qué hace diferente el estilo de ilustración de Alicia en este libro o cómo hizo frente a una imagen preconcebida de un personaje tan icónico en la literatura infantil y juvenil. Yo creo que Yaheli está poniendo justo el tema sobre la mesa, ¿no? O sea, qué difícil, qué gran reto. Ahora sí. Es un reto enorme. La verdad es que cuando yo me prometí a mí mismo jamás hacer clásicos, porque justamente ya están muy hechos, todo el mundo los conoce, y la verdad no es cierto, no los conocemos, conocemos ciertas versiones de los clásicos o el mito de ciertos clásicos, pero no los hemos ni remotamente leído, ¿no? Me pasó con Peter Pan, por ejemplo, todo el mundo conocía quién era Peter Pan, pero nadie lo había leído o pocos entendíamos de qué se trataba verdaderamente, ahí incluso hasta el síndrome de Peter Pan y estas cosas, pero en realidad, pues nunca lo habíamos leído, ¿no? Muchas veces pasa, sobre todo con este libro, con este de Alicia, pues generalmente tenemos, y bueno, con muchos de los clásicos, las referencias de Walt Disney, que ya no son nuevas, deben tener, o sea, son películas de los 50, ¿no? Ya tienen ahí un rato dándonos de qué hablar, y son versiones fantásticas, yo no estoy peleado para nada. Por ejemplo, si uno de pura casualidad, o más bien, pones Alicia en el País de las Maravillas de Walt Disney, está de los 50, ¿no? La primera imagen, ¿no?, que viene con el título, Alicia en el País de las Maravillas, dice, basada en Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. ¿Quiénes de ustedes sabían que eso es una mezcla ya de estos dos libros? Nadie sabíamos que Tweedledee y Tweedledum pertenecen a través del espejo y no a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quiénes sabíamos que no existe el gato rizón como tal, sino que es el gato de Cheshire? ¿Cuántos sabíamos que había un grifo metido de estos personajes que son como mitad águila, mitad león? ¿Cuántos sabíamos que eran parte de esta narración de Alicia en el País de las Maravillas? Pues ninguno está metido. También hay un montón de personajes que realmente los damos por hechos de por ahí y no, nadie sabía. Para mí fue como que me rompieron el corazón cuando me enteré que no existía el no cumpleaños, que es una de las cosas que pues como que vivimos ligada a ese mito, ¿no? Es un no cumpleaños. Pues no hay una sola mención del no cumpleaños en este libro. Bueno, sí, en Alicia en el País de las Maravillas habla Humpty Dumpty, justamente, habla acerca de que le habían dado un regalo de descumpleaños, pero no de no cumpleaños. Y ya, es una mención, una pequeñísima en todo el libro, estoy buscando. Y es este pequeño personaje que generalmente ya era parte del acervo cultural, literario inglés, mucho antes de que existiera Lewis Carroll. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no conocemos de los clásicos. Pero una vez que bueno, fue lo que destapa o lo que desata que yo me pongo a hacer clásicos, que había prometido que jamás los iba a hacer. Pero de repente dije, bueno, pues vamos a hacerlos, ¿no? Porque hay que narrar estas historias que en realidad no estamos conociendo. Entonces, ahí el ejercicio complicado es justamente vamos a hacer esto como si nunca se hubiera hecho. Y ese sí es un ejercicio
complicado porque sí, en efecto tenemos como muchas cosas volando que son parte de nuestro imaginario colectivo que ahí está, ¿no? Entonces, imaginar que no se haya hecho, porque generalmente eso me pasa con cada libro que empiezo, pero la gran mayoría es que son textos que no se han hecho, entonces no hay ningún problema. Pues aquí sí es ponerte un poco la mente en blanco y empezar a jugar a la lógica que el cuento te va dictando. Los Y cuentos, las además, historias. ¿Sí? pienso yo, Juan, que además es hacer un clásico no complaciente, que viene totalmente congruente a lo que nos has mencionado de tu forma de trabajo y de tu forma de aceptar o tomar los proyectos. Hacer alguna ilustración es para ti que te guste, que te entusiasme, que te divierta lo que haces y no por qué quisieran ver mis lectores o cómo se imaginan a la Alicia o cómo se imaginan a este personaje ya muy visto. No es, a eso lo llamo no ser complaciente. Y eso, quisiera también preguntarte, ¿cómo te llegó o cómo fue la vinculación con Alfaguara? Porque a Alfaguara la reconocemos por ser una editorial que se preocupa mucho por la industria infantil y juvenil. Y nos gustaría saber cómo te vinculas a esta invitación para hacer los clásicos. Yo tengo en mi mano Peter Pan porque es el único de pasta dura que puedo tener aquí, pero prontamente vamos a conseguir a nuestras Alicias. También en pasta dura, porque debemos de decir que la edición la consideramos una edición de colección, por eso también se vuelve entrañable que esté aquí, que la podamos tocar, porque es una colección que podemos armar, tener a las Alicias, tener a Peter Pan y otros proyectos que nos vas a probablemente a mencionar, pero ¿cómo fue con Alfaguara esa conexión? Bueno, es una conexión mucho más azarosa de lo que, o mucho menos azarosa de lo que crees. Realmente los que tenemos dedicándonos un rato a estas labores, nos hemos dado cuenta que al final las editoriales, ¿no? Las casas editoras y las personas que laboran dentro, muchas veces son las mismas que cuando somos los mismos. Entonces, a veces estamos acá, a veces estamos acá, pero es un mundo pequeño, todos somos pocos y nos conocemos mucho. Y en este caso, bueno, yo formé parte del catálogo de Alfaguara Infantil desde hace pues más de 20 años. Estoy formando parte como Alfaguara Infantil cuando era parte de Santillana también, ¿no? En estas cuestiones azarosas y que no le confieren a uno, o sea, no nos corresponde para nada. De repente se come a este lo compra a este, y de repente yo ya era un autor de Random House sin darme cuenta, ¿no? Nada más nos enteramos todos que ya éramos pues parte de Penguin Random House. Entonces ya existía ese vínculo, ¿no? Y aparte existían existen personas que trabajaban en esa vieja conformación de Alfaguara, ¿no? Que antes que nada se consolidaron en unas lindas amistades, porque eso sí trae los libros, trae muchas amistades siempre. Entonces, se conforma este nuevo equipo, se abren posibilidades y de repente también me dicen, oye, pues que tenemos ganas de hacer, en este caso, un principito y queremos que tú lo ilustres. Yo, por supuesto... Juan, dime. Perdona que interrumpa, pero aprovechando que estamos hablando de las ilustraciones y la editorial, tengo una súper duda y estoy segura que hay más personas entre nosotros y la audiencia que la tienen. ¿Hay algún filtro o alguna limitación al hacer las ilustraciones para la editorial, en este caso Alfaguara? O sea, ¿te ponen un límite de ilustraciones o algún requisito de color o algo? ¿O es completamente libre la cantidad que tú quieras, el diseño que tú quieras, como tú lo quieras? A ver, es una pregunta un poco truculenta porque, o sea, eventualmente todas estas proyectos se tienen que aterrizar en físico, se convierten en un producto físico que tienen un número de páginas determinadas y que tienen que ser en múltiplos de 4, porque así es, ¿no? Por ejemplo. Y hay un montón de cosas técnicas que no
no se tiene por qué saber, ¿no? Si estás externo a esto, que sí no es que te limite, es que te puede dar ciertos marcos de acción, ¿no? El número de páginas, el tipo de papel, el tipo de formato. ¿Por qué? Porque estos generalmente se sacan de pliegos. Todo el mundo hemos ido a la papelería por una cartulina, ¿no? Tienen un tamaño específico. Cada pliego de papel tiene un tamaño específico. Y ese, si lo cortas y lo doblas, en también correspondencia y responsabilidad para los árboles, ¿no? Es literalmente. Pues, tratas de no desperdiciar. Entonces, acotas los espacios literalmente físicos de un libro a las posibilidades que te da el material. Dicho eso, hay muchísimas libertades. Lo puedes hacer en blanco y negro, lo puedes hacer a tu color. Hay un montón de maneras de hacerlo y ninguna es mejor que otra. Y perdón, hablando de esto, tengo entendido que usted, cuando me enteré que no utilizaba programas, quedé fascinada porque me parece que el pincel es un instrumento increíble. Entonces, pero ¿cuál es la técnica que ocupa? A ver. En sus ilustraciones. Bueno, en principio sí, o sea, muchas veces he estado así, jalándome los pelos en esta cuestión de decir, bueno, ya, voy a cambiar mi perfil, lo voy a hacer digital. No me gusta, la verdad es que tiene, así como el libro, ¿no? Que tiene un montón de ventajas, este dispositivo no requiere de conexión a internet, no requiere de luz, no lo tienes que actualizar, no se te descarga, ¿no? El pincel es igual, ¿no? No se te descarga, no te necesitas actualizarlo, ya no es compatible con el papel, ¿no? Y entonces es maravilloso, lo único que tienes que hacer es remojarlo en la pintura y darle rienda suelta. Y lo que yo uso es acrílico. Es básicamente lo que tengo mucho tiempo. Pues ya no he salido mucho del acrílico, es un poco de yo no sé por qué hago eso, porque todo el que sepa o el que ha intentado hacer cosas con acrílico sabe que el acrílico seca muy rápido y es difícil y tiene un montón de cosas que dices, bueno, ¿por qué? Y pues sí, es como está sujeto al clima. Por ejemplo, ahora por acá está haciendo mucho calor y muy seco, y eso hace que tu pintura se seque mucho más rápido. Entonces hago muchos corajes, pero no voy a dejar el pincel porque me encanta y porque hay cosas que solo se pueden hacer con pincel. Hay programas fantásticos y no estoy en contra de la pintura digital, ni mucho menos. Pero el pincel, para mí, sobre todo que aprendí y que soy autodidacta finalmente, entonces yo aprendí batiéndome con la pintura, ¿no? Entonces, para mí es cuestión de todos los días estar pintado de las manos, o que tengo manchas de pintura en la ropa, o que huelo a pintura, el papel me gusta, así como cuando esta primera sensación, ¿a quién no de todos ustedes que están conectados viendo? ¿No les encanta? Lo primero que hacen cuando tienen un libro nuevo es hacer así. Olerlo, es lo primero. Pues así me pasa con la pintura. Dice Ale Palmeros, un grande siempre niño, fascinante escucharte, Juan, siempre. Nili Bar, me encanta que haya un libro como El Tintodonte donde no hacen falta las palabras. Yetsiray Pérez Sandoval, gracias Phil Virtual por abrir la participación a jóvenes lectores en las presentaciones editoriales. Conociendo por fin, me encantan las ilustraciones de Juan Gedovius. Tengo el libro de Alicia autografiado por él en la última feria del libro, que fue la Filminería 2020. Fue muy amable, me firmó mi libro y me gustan sus ilustraciones porque son muy bonitas. Me gustan los colores que utiliza y para mí son dibujos diferentes. Se nos acabó el tiempo. No, pero apenas. Se nos acabó. Rápidamente, nada más. Cada una de ustedes diga un libro de Juan que recomienden. Rápido, porque ya Lino ya me está matando con eso. Alicia en el País de las Maravillas. Ya.
Lean también Alicia a través del espejo. Y Y Juan, Truca. celebramos que a través de tus Trucas. ilustraciones las niñas y niños de esta temporada puedan seguir leyendo los clásicos. Gracias, sí, Juan por favor. Gedovius. Gracias por Gracias. acompañarnos. esta Muchísimas tarde. gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos ahí en casa. Muchas gracias a todos ustedes, a Magali, a Linda, a Yehieli, a Gaya, pero sobre todo a Juan Gedovius por haber compartido con nosotros y con sus lectores que se conectaron a través de la Filu Virtual en Facebook. Es un gusto haber escuchado al maravilloso ilustrador que es Juan Gedovius. Les recomendamos buscar el libro en la página de venta en línea que tiene Alfaguara en Amazon. Ya la compartimos en los comentarios de este streaming, pero también les recomendamos entrar a nuestra página de venta de libros en línea, que es filu.b.mx. Si se quedaron picados y quieren volver a ver esta presentación, les recomiendo que entren a la página de YouTube, al canal de YouTube, a través de la búsqueda de Filu Virtual, donde van a encontrar esta conversación y muchas otras. Muchas gracias, estén pendientes de nuestra programación. Ha sido un gusto. A nombre de la Universidad Veracruzana, nos vemos.